Muy buenos días, bienvenidos a nuestra charla de Ciencias Cultura en la FILU. Hoy tenemos la presencia del doctor Andrés Carrión García, de la Universidad Politécnica de Valencia, del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, España. Él nos va a brindar su charla, El cambio en el tiempo, del temor al éxito. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, noches allá. Buenas tardes, no, todavía son tardes. Aún nos queda, hasta que oscurezca, aún queda un ratico. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de participar en este evento. Quiero presentarme un poco, más que nada por justificar el tema del que voy a hablar. El título que le hemos dado a la presentación es El cambio en el tiempo, del temor al éxito, pero sobre todo voy a hablar del cambio y pensando en un tema muy concreto que es que además está de actualidad, por lo menos creo yo, que es el tema de la irrupción de la IA en todos los ámbitos, incluido el ámbito académico, donde tiene un gran papel que jugar o un gran daño que causar según lo miremos y según lo evaluemos. Yo desarrollo mi actividad investigadora en un centro de la Universidad Politécnica de Valencia, que se llama el Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, y una de las líneas de trabajo que tenemos pues es esta, la gestión del cambio y los temas de innovación. Otra línea es la gestión de calidad, la gerencia universitaria, pero bueno, esta es una de ellas, ¿vale? Bueno, pues a ver, un momento que aclaremos cómo funciona este invento. Ya, ¿vale? ¿Ha cambiado la diapositiva? Espero que sí. Sí, ya. Sí. Ya vale. Muy bien. Entonces, como comentaba, voy a centrarme en el tema de los cambios el cambio que la IA está representando y de los miedos que ese cambio genera. Ese miedo es un poco, bueno, pues normal frente a cualquier situación de cambio, pero vamos a comentar que ese miedo no es una cuestión nueva que haya brotado de la nada ahora en esta generación o frente a esta situación, sino que es algo que históricamente se ha repetido en varias situaciones, en varios momentos de cambio en la historia de la humanidad, sin irnos demasiado lejos en los últimos 500 años. Entonces lo que vamos a hacer es revisar un poco esos casos históricos de cambio y las resistencias que han generado, más que resistencias, los miedos que han generado, con dos ideas en la mente. La primera es que no hay nada nuevo bajo el sol, porque muchas veces las pautas se repiten. Y la segunda es que, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, al final todo es nuevo. Cada situación a la que nos enfrentamos pues tiene su aspecto novedoso, que lo hace distinto del anterior. Entonces vamos a tratar de ver qué cosas están dentro, digamos, del esquema de lo que ha ocurrido en el pasado y qué aspectos de este nuevo desafío, que es la irrupción de la inteligencia artificial, qué nuevos desafíos nos genera, ¿vale? Bueno, la inteligencia artificial ha llegado, ¿eh? No creo que quede nadie, y menos en el ámbito académico, que no haya trasteado un poco con alguna de las muchas aplicaciones que hay por ahí, que haya jugado un poco, que haya preguntado, que haya tratado de acortar su trabajo en base a estos métodos. Y junto a toda esa curiosidad, pues surge una cierta desconfianza, ¿eh? Y aquí tenemos algunas muestras de esta desconfianza. Por ejemplo, la Real Academia Nacional de Medicina de España dice esto que tenemos aquí: el uso excesivo de la inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce la capacidad para pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente. Bueno,
Si eso es verdad, es como para preocuparse, ¿eh? Pero no es el único planteamiento desconfiado hacia la inteligencia artificial. Tenemos aquí otro, un informe Brookings, que es un informe sobre educación y inteligencia artificial, y en ese informe se reconoce que la IA plantea una grave amenaza para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Rebecca Winthrop, una analista que, entre otras cosas, participó también en este informe Winthrop, comentaba que cuando los niños usan la inteligencia artificial no están aprendiendo a distinguir la verdad de la ficción. Y es un poco, nos enlaza con todas estas historias de las fake news, los vídeos fraudulentos que sustituyen personas por imágenes creadas por IA, y que realmente en estos días pues son todo un problema, ¿no? Una profesora de la Harvard Business School, y refiriéndose ya al ámbito puramente universitario, comentaba esto, ¿eh? La inteligencia artificial está destruyendo la universidad y el aprendizaje mismo. Si atendiéramos nada más que a comentarios e ideas de este estilo, la verdad es que a uno lo que le dan ganas es de apagar el ordenador y marcharse a casa a cultivar pimientos, porque, vamos, esto resulta bastante atemorizante, ¿eh? Sin embargo, no todo es negativo, ¿eh? Aquí tenemos también unas amenazas, pero también tenemos unas esperanzas. Elon Musk, que como gurú no sé qué tan eficiente sea, pero para ganar dinero es un individuo con ciertas habilidades, pues comentaba que con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Este comentario está en la línea de los anteriores. O el de Stephen Hawking. El desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. Bueno, de todas formas, tranquilos. Lo que él llama una completa inteligencia artificial está muy lejos de lo que tenemos ahora, ¿eh? Pero muy lejos. Y ni siquiera está claro que se vaya a llegar a eso. Aunque también es verdad una cosa, hay un dicho en el mundo de la ciencia que dice que cuando un científico muy relevante, muy brillante, pero entrado en años, dice que algo se va a poder conseguir, seguramente acierta. Pero cuando dice que algo es imposible, con seguridad se equivoca. Entonces, todos estos comentarios hay que tomarlos pues, con un poco de tranquilidad. Como comentaba, también hay comentarios positivos, ¿eh? Por ejemplo, este de Mayer, que dice: la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es una aliada de la creatividad humana. Echen un vistazo a las redes. Aunque todos esos vídeos que a veces son fake news, otras veces son pequeñas obras de arte. Sí, creadas por la inteligencia artificial, pero detrás hay una persona que le está diciendo a esa inteligencia artificial lo que tiene que hacer, ¿eh? Entonces, es una herramienta con una capacidad nunca vista hasta ahora en la historia. O este comentario de Andrew Ng, que es un especialista muy reconocido en temas de inteligencia artificial, robótica y industria 4.0 y 5.0, que comenta: la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Imaginen lo que supuso el cambio en el mundo de antes a después de que se generalizara el uso de la electricidad. Pues él compara ese cambio con el que actualmente nos viene encima, ¿vale? Bueno, ¿por qué tanta gente habla con desconfianza y habla con miedo de la inteligencia artificial? Pues si nos abstrayéramos un poco de este problema concreto y pensáramos en cualquier cambio, lo que nos encontramos es que los cambios prácticamente siempre generan resistencia. Resistencia al cambio en las personas que van a sufrirlo, que van a participar en el cambio o que temen que se van a ver afectadas por el cambio.
¿Qué es esa resistencia al cambio? Pues básicamente es miedo. Es el miedo que tienen las personas a enfrentarse a una situación que no controlan. ¿Por qué aparece ese miedo? Bueno, son muchos los motivos. En parte es casi un poquito a veces pereza. Yo estoy acostumbrado a una forma de hacer las cosas, he creado unas rutinas, hay unos procedimientos que ya conozco, hay unas formas de realizar las tareas con las cuales estoy acostumbrado, y cambiar eso pues, supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo, genera una incomodidad. Piensen en una cosa tan sencilla como cruzar los brazos. Yo les diría ahora que crucen los brazos en su forma natural, y si se fijan un poco, hay dos formas de cruzar los brazos: con la mano derecha por arriba o con la mano derecha por abajo. Pues ahora simplemente crucen los brazos de la forma contraria a la que habitualmente lo hacen. La mano que está arriba se coloca abajo y la que está abajo arriba. Se puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema, pero no es cómodo. Si nos pidieran, si saliera un decreto que nos obligara a cruzar los brazos de una manera contraria, hombre, al final nos acostumbraríamos, que es lo que pasa con todos los cambios. Pero de entrada no estamos cómodos, nos sentimos extraños. Esa no es mi forma de hacer las cosas. Pues si con algo tan nimio como esto de cruzar los brazos se genera esa incomodidad, bueno, pues imaginen cambios más sustanciales que afectan a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestra forma de trabajar, de vivir, de aprender, ¿vale? Además, a veces ese cambio supone también el abandono ya no de rutinas operativas, sino de conceptos y valores. Eso es mucho más difícil. En nuestra generación, bueno, en nuestras generaciones, porque entre muchos de ustedes y yo hay más de una generación de por medio, pero en nuestras generaciones asumir que, por ejemplo, que la mujer tiene todo el derecho del mundo a votar y a desarrollar su actividad de una manera totalmente igual al varón, pues es un valor que tenemos perfectamente asumido e integrado, por lo menos la mayor parte de nosotros. Sin embargo, hace 50 años eso era algo revolucionario, y hace 80 años eso causaba sangre en las calles. Entonces, son conceptos, son valores que cuando cambian, pues requieren su esfuerzo, ¿vale? Entonces, esos cambios, como comentaba, requieren esfuerzos. Hay que aprender a veces nuevas tecnologías, hay que asumir nuevos paradigmas, nuevos elementos culturales que previamente no teníamos o los teníamos, pero eran completamente diferentes. ¿Vale? Bueno, ¿y de qué manera las personas afrontan el cambio? Bueno, pues aquí tenemos un poco una imagen de lo que habitualmente ocurre. No todo el mundo responde igual al cambio. Estas cifras que aparecen aquí, pues son esas cifras que se dan en base a estudios generales que luego en un caso concreto pues pueden variar, pero nos dan una idea de lo que ocurre. Entonces, frente a cualquier cambio, hablamos de un cambio organizativo, un cambio tecnológico, suele ocurrir que hay un 10 de personas entusiastas que están claramente a favor de ese cambio. Lo reciben con alegría y esperan que el cambio triunfe porque ven su futuro reflejado en ello. Hay un 10% que está en contra, se opone al cambio. Son los detractores del cambio, los opositores al cambio. Esos va a ser muy difícil convencerlos. Convencerlos significa informarles, significa formarles, significa atraerlos, y a veces simplemente es imposible. Siempre hay gente que se queda fuera del cambio. Ustedes que son más jóvenes no, pero yo que ya tengo una cierta edad, tengo algún amigo que se niega a comprarse un smartphone. Sigue trabajando, sigue utilizando
un teléfono celular, pero de los antiguos, sin internet, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque está en contra de ese cambio y sus principios le impiden. Bueno, pues bien, adelante, ¿vale? Bueno, y luego tenemos la mayor parte de la población, de las personas, que adoptan una actitud expectante. Están a la espera, son lo que a veces llaman participantes pasivos en el proceso de cambio, y están un poco a la espera de ver cómo evoluciona la situación. Se pueden convertir en favorables al cambio o pueden derivar hacia el rechazo al cambio, y cuando esos cambios son cambios generados desde una organización, este es un colectivo al que hay que prestarle mucha atención, porque los proactivos, los que están a favor, esos ya están convencidos, no hay que hacer nada. Con los opositores muchas veces hay poco que hacer, y para que el cambio tenga éxito, la clave son este colectivo de personas seguramente muy razonables y muy prudentes, pues, que están a la espera para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, pues ese es poco el entorno de cambio o de resistencia al cambio con el que todos los cambios se presentan, ¿vale? Bueno, tenemos aquí una frase que podría parecernos que está en la línea de las que hemos visto hace un momento, pues relacionadas en estos estudios o esos analistas, relacionadas con la irrupción de la inteligencia artificial. Dice, la abundancia de información hace que los hombres sean menos estudiosos. La información, aunque el autor no utilizaba la palabra información, la información ha caído en manos de personas iletradas. ¿Quién decía esto? Pues lo decía un humanista que era Jerónimo Squarciafico, y no lo decía relativo a la inteligencia artificial, porque lo decía en el año 1481. No era un profeta de estos que predicen el fin del mundo y que estaba hablando de que llegará un día en que las máquinas piensen por nosotros. No, no. Este hombre estaba hablando de un problema que afectaba a su tiempo, afectaba a su sociedad, que era la irrupción de la imprenta. ¿Vale? Fíjense ustedes que estamos acostumbrados a pensar que uno de los grandes logros de la humanidad fue la invención de la imprenta en 1450 y tantos, 1400, por ahí, no recuerdo ahora mismo el año, pero es uno de los grandes logros de la humanidad. Y sin embargo, también generó resistencias y también generó muchas desconfianzas. Bueno, lo que hoy nos preocupa es que la inteligencia artificial genere mucha información, que llegue a causar desinformación, que la gente piense menos, pero como esta frase nos indica, estas preocupaciones no son nuevas. Cada gran revolución que ha habido en la difusión del conocimiento, y aquí en esta charla vamos a hablar de tres: la irrupción de la imprenta, la generalización del uso de la Internet y la expansión de la inteligencia artificial. Aunque comentaremos también otros dos casos que también son, creo yo, ilustrativos de esa desconfianza y ese rechazo inicial, que es la aparición del cine y su impacto en el teatro, y la aparición de la televisión y su impacto en el uso de la radio como medio principal de comunicación. ¿Vale? Bueno, en todos los casos, ahí subyace el miedo a que ese acceso masivo a la información, al conocimiento, degrade la calidad del pensamiento. Que el conocimiento se ponga en manos de gente que no sabe utilizarlo, no sabe emplearlo, no sabe valorarlo. La realidad es que el ser humano siempre ha sido muy sensible a cualquier cambio en los canales de difusión y en los modos de preservación de la cultura. Difusión de la cultura y preservación de la cultura. Todos esos dos aspectos crean formas de ser muy arraigadas, y la verdad es que cuesta cambiar. Cuesta cambiar. Seguro que todos conocen o tienen cerca
personas que se niegan a utilizar ebooks porque dicen que como el papel y el olor que hace un libro nuevo cuando lo abres, pues eso no lo puede sustituir ningún ebook. Vale, es verdad, a mí me gusta también leer en papel, pero hay que reconocer que lo otro tiene sus ventajas. Siempre hay resistencias, ¿vale? Bueno, empezamos por la primera. Aunque parezca mentira, hubo un tiempo en que el libro era percibido por algunas personas, no todas, siempre estaba ese 10% de entusiastas, era percibido como una amenaza. Y era percibido como una amenaza porque suponía una vuelta total, un revolcón total a una forma de trabajar hasta ese momento. Si el manuscrito era el resultado del trabajo minucioso de monjes, de copistas, que durante días y días, con una devoción entre religiosa y mística, iban copiando textos, la imprenta, en cambio, era una actividad puramente mecánica, casi industrial, podríamos decir, que creaba lo que los contrarios a este nuevo invento llamaban productos que no tenían alma. El artesano transmite el alma a su obra. La imprenta no, la imprenta era una máquina ahí trabajando. Un poco insistiendo en este miedo a la imprenta, aunque parezca, ya digo, desde estas alturas imposible, pues tenemos algún caso como el de Filippo de Strata. Era un monje benedictino que había sido copista, es decir, de estos amanuenses que poco a poco iban copiando hoja a hoja sobre pergamino los textos antiguos, que de repente, pues no digamos que se quedó sin trabajo, pero que vio que lo que había sido la razón de ser de su vida, pues quedaba muy en entredicho. Entonces este hombre vivía en Venecia y exigió al dogo de Venecia que los impresores fueran expulsados de la República Veneciana, porque en su opinión los libros impresos eran demasiado baratos, con lo cual cualquiera los podía comprar, y eso era un grave problema. El conocimiento en manos de personas iletradas podía ser causa de un desastre. O, por ejemplo, habla de que la letra impresa, a diferencia de la manuscrita, corrompía los textos, los espíritus de los lectores, incluso el saber mismo. Este hombre llega a decir que la escritura, refiriéndose, cuando dice escritura, se refiere a la palabra escrita. Cuando está escrita con una pluma, es una doncella, pero la palabra escrita en imprenta se convierte en una prostituta. Hasta ese extremo de, digamos, de animadversión llegó este Filippo de Strata. Otros no eran tan, digamos, tan dramáticos, pero incluso gente que no se había visto profesionalmente afectada por la aparición de la imprenta, pues también criticaba. Sebastian Brandt, un humanista alemán, a finales del siglo XV, escribió un libro que se titulaba La nave de los necios. Y ahí criticaba a los que poseían muchos libros, gracias a la imprenta, porque antes de la imprenta nadie podía tener muchos libros, salvo 4 monasterios y quizá los reyes que supieran leer, ¿vale? Pero en este libro criticaba a los que tenían muchos libros, pero que no los entendían. La imprenta favorecía la acumulación de libros sin entenderlos, muchas veces sin leerlos, y entonces el libro se convertía en un objeto digno de ser poseído en sí mismo y no por el conocimiento que llevaba dentro, ¿no? Alberto Durero, uno de los grandes ilustradores del Renacimiento, ilustró ese libro de La nave de los necios con esta imagen que tenemos aquí. Un individuo con la vista destrozada de tanto leer libros, lo que tiene en la mano es un matamoscas, porque en lugar de leer libros lo que se hace es
se dedica a espantar las moscas que le manchan los libros, pero no es capaz de entender lo que le dicen, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poquitín un resumen más de lo que podríamos llamar la primera infoxicación. Eso de infoxicación es un término que ha aparecido pues, en estos últimos años y es una mezcla entre intoxicación e información. Y es lo que se supone que ocurre como consecuencia de recibir más información de la que somos capaces de procesar. Entonces, en esos años, sin darle ese nombre, pero hubo muchos estudiosos que encontraron ese problema, ¿no? Por ejemplo, un problema relacionado con el exceso de información. Ahí, este señor que ya hemos nombrado antes, Squarciafico, decía que demasiados libros primero generan una lectura superficial y luego ese textito en latín que hay ahí, abundantia librorum studia minuit, la abundancia de libros reduce el estudio, perjudica al estudio, ¿eh? O, por ejemplo, el esfuerzo, el leer y escribir dejan de requerir ese rigor, esa disciplina espiritual, cognitiva e incluso física de los documentos manuscritos y se convierten en algo sencillo y perecedero. Por ejemplo, otro problema que también en aquel momento se detectaba es que ese exceso de publicaciones iba a facilitar que se difundieran los errores. Es lo mismo, el mismo miedo que tenemos ahora con las fake news y con la difusión de textos que, bueno, que uno no tiene más remedio antes de utilizarlos que verificarlos, ¿no? Porque Dios sabe quién lo ha escrito, ¿vale? Lo mismo la mecanización, la pérdida de ese toque humano en la transmisión del conocimiento, ¿vale? Bueno, incluso humanistas de primera línea, porque estos que hemos nombrado, bueno, pues tenían su importancia, pero no eran realmente de primera línea. Pero incluso humanistas como Erasmo de Rotterdam, que es uno de los colosos del siglo, el salto del siglo XV y XVI, comentaba esto: la multitud de libros es una distracción. Hay demasiados. Se vuelve difícil saber qué es lo que hay que leer y qué es lo que no hay que leer. Ese quedar enterrado en una avalancha de información. Cuando haces una búsqueda en Google o cuando le preguntas a la inteligencia artificial, bueno, en otra escala, pues ya lo percibían estos señores, ¿no? O Juan Luis Vives, que es otra figura muy relevante del Renacimiento europeo, muy preocupado por los temas de la educación, hacía esa correspondencia. Demasiada información se traduce en peor formación. El estudiante queda también confundido por tantas fuentes que dicen blanco y al mismo tiempo dicen negro, y luego encuentra otra que dice gris, y realmente, sobre todo en la época estudiantil, muchas veces a uno le falta criterio para poder desgranar lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿vale? Bueno, saltamos mucho en el tiempo, saltamos 500 años, nos vamos a los años 20 del siglo pasado, cuando aparece el cine, y entonces la bella arte más parecida, que era el teatro, que llevaba existiendo desde la época helenística, desde los autores griegos, Sófocles, Esquilo, el teatro se ve amenazado. Se ve amenazado y algunos autores de teatro pues reaccionan de una manera muy virulenta. Clayton Calthorpe, que tenemos aquí a la derecha, con esa cara de hombre serio que tenía, calificó al cine como el pub del hombre sin imaginación. O sea, donde uno iba ahí a ahogar sus penas en el caso de que no tuviera imaginación. O Virginia Woolf, que es una gran autora,
criticaban la mecanización del arte, ese alejarse de lo humano, que también hemos visto hace un momento que se criticaba en la imprenta frente a lo que es la escritura manual tradicional, pues también lo detectaba Virginia Woolf en el salto del teatro al cine, ¿vale? ¿Qué críticas se le hacían? Pues aquí las tenemos un poquito resumidas. La ausencia de las personas físicas, ¿eh? No existe interacción entre actores y público. Eso es algo que los actores de teatro hoy en día siguen comentando, que es una gran fortaleza del teatro, esa vinculación que se da o que se puede dar entre las personas que están de cuerpo presente, pero no en el sentido de fallecidas, sino que están presentes, ¿eh? La mecanización del arte. Después, en aquellos años, claro, el cine ha acabado convirtiéndose en el séptimo arte. Y yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Pero en aquellos años se veía como un espectáculo de feria, para las barracas de feria, ¿eh? En las fiestas de los pueblos, pues como una curiosidad más, como salía la mujer barbuda o el hombre de 3 metros de alto, pues ponían una peliculita de cine, ¿eh? Y ese carácter de puramente evasión, puramente distracción, sin ningún esfuerzo intelectual y de pensamiento como el teatro a veces sí que exige, ¿vale? Bueno, volvemos a saltar en el tiempo. Llegamos al momento en que aparece la televisión, se generaliza el uso de televisión, porque en realidad la televisión es de los años 30, pero empieza a extenderse, digamos, casi no digo en cada casa, pero en muchas casas empieza a haber, y nuevamente cambia la forma en la que la información fluye y vuelven a aparecer esos viejos miedos, esas desconfianzas, esos temores. Otra vez es más tecnología incorporada a la transmisión de información que genera una cierta desconfianza, y aparecen pues toda una serie de acusaciones contra la televisión frente a la radio. Se habla de la muerte de la imaginación, de que la televisión exige una atención total, mientras que la radio te permite estar haciendo otras cosas. Todos hemos estudiado con la radio puesta y más o menos hemos acabado aprobando lo que fuera, ¿no? La ruptura del diálogo familiar. La familia se reúne alrededor de la tele y habla a la tele, ¿eh? El riesgo de crear un páramo cultural como consecuencia de la baja calidad de los programas que se hacen en televisión. Yo no sé si en México existe el término telebasura, pero aquí existe y se refiere a un tipo de programa que, por desgracia, es muy frecuente. Y otra cosa que se criticaba era la priorización de la apariencia sobre el contenido del programa, ¿eh? Tenemos aquí algunas referencias de escritores, de filósofos, de psicólogos, pues quizá la de la izquierda, la del escritor Gilbert Seldes, que decía: la radio deja espacio para pensar, la televisión lo llena, con lo cual uno ya no piensa, ¿eh? Y es posible que tenga algo de razón, ¿eh? Es posible que tenga algo de razón. O el de arriba: la radio estimula la imaginación, la televisión la sustituye. Bueno, tampoco hay que ser quizá tan dramático, pero en los momentos de cambio, pues, como comentaba, esos miedos aparecen. Bueno, volvemos a saltar en el tiempo, otra vez otros 30, 40 años. Y entonces se extiende el uso de Internet. En los primeros años de este siglo, aunque la cosa pues viene por lo menos los 10 últimos años del siglo pasado, es cuando Internet ya empieza a meterse en casi todas las casas, en muchas casas. Es luego a nivel universitario en todas partes lo tenemos, ¿no? Aparecen los problemas de saturación informativa, ¿eh? Y algún analista define el término data smog o data smog. Y el smog, no sé si lo recuerdan o lo conocen, es una niebla espesa fruto de la mezcla de niebla natural
y contaminación industrial. Entonces el data smog es esa masa gris de información en la cual uno no sabe realmente hacia dónde moverse. Como dice ahí, genera parálisis a veces. Lectura superficial. La gente lee 4 ideas y salta. Hay tanta información que va saltando de una cosa a otra. El cerebro hiperconectado pierde capacidad de concentración. Y luego otro tema que también en la época de la imprenta apareció, que es la desaparición de la autoridad que valida los conocimientos que se difunden. Aquí hablan del culto al amateur, del culto al aficionado, la propagación masiva de información que nadie ha validado. Eso hace que, como todos sabemos, por Internet circule mucha información valiosísima, pero muchas memeces, muchas tonterías, muchas teorías sin pies ni cabeza. Y bueno, pues esa es una de los inconvenientes que se le ponen. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos un poquitín, una panorámica de todo esto que hemos visto. Hemos pasado de la imprenta al cine, a la televisión, a la fusión de Internet y llegamos a la delegación del pensamiento en la inteligencia artificial. La imagen que hay ahí recogida es una imagen de una red neuronal que es realmente lo que está en el núcleo de muchos de los algoritmos que la inteligencia artificial utiliza. Son redes neuronales complejas, multicapa, que manejan cantidades de información impensables, brutales. Bueno. Si nos centramos sobre todo en los 3 que yo creo que son más importantes, la imprenta, Internet e inteligencia artificial, nos encontramos con que lo que cambia no es tanto el miedo o los miedos que se repiten en el tiempo, y ahora luego veremos una tablita como efectivamente es así. Lo que cambia es el vector. Cambia el vector y cambia, digamos, la categoría de el impacto. En la fase 1, la imprenta lo que hace es multiplicar los textos existentes y hacerlos accesibles a un colectivo más amplio, pero que no es universal. La difusión de Internet provoca una producción y una difusión universal y una producción también abierta completamente a toda la sociedad, o una parte muy importante de la sociedad. Y el tercer nivel es el nivel que incorpora ya las posibilidades de generación. Generación dirigida por las personas, pero por un componente de autonomía muy grande. Desde ese punto de vista, la IA no rompe el patrón histórico, lo que hace es intensificarlo. Ya no solamente nos informamos a demasiada información, sino que ahora tenemos incluso dudas de si detrás de esa información hay una persona equivocada o acertada, fiable o no fiable, pero tenemos dudas de si realmente hay alguien detrás. Y ese, desde luego, es un salto importante. Aquí tenemos esta tabla, no la vamos a ver, pero fíjense que los mismos ítems han aparecido con la imprenta, con Internet, con la inteligencia artificial. ¿Cuáles eran los ejes? Exceso de información, acumulación de conocimiento sin comprensión, difusión de errores, pérdida de autoridad que contraste y que valide el conocimiento, degradación del esfuerzo cognitivo, producción masiva sin ningún tipo de control, saturación cultural, una inflación en el contenido, impactos negativos en la educación. ¿Quién nos diría hoy que la imprenta hubo un momento que se temía que impactara negativamente en la educación? Bueno, pues hubo un momento en que eso era un miedo en la sociedad. La diferencia entre simulación y realidad, y junto con la difusión de errores, la difusión de
propaganda y la posibilidad de manipular a la población a base de la difusión de informaciones no necesariamente contrastadas, ¿vale? Hablábamos de categoría. La imprenta copiaba, Internet distribuía, la inteligencia artificial genera. Estamos con el estallido desde hace 4 años de la inteligencia artificial generativa y esto realmente es un salto importante, un salto muy importante. Bueno, se podría hablar de una especie de pánico informacional que es común en todos estos elementos que hemos visto. Aparece una nueva tecnología de la información, se produce una democratización radical del acceso. En cada momento radical significa una cosa. Cuando apareció la imprenta, esa democratización radical es que en vez de ser solo los conventos los que tenían el conocimiento, se extendió a una parte de la sociedad, pues, minoritaria todavía, pero mucho más grande. Con Internet eso fue ya una explosión y con la inteligencia artificial mucho más. Esa democratización genera una sobreproducción masiva, con dudas sobre la validez de la misma, porque se produce un colapso de los filtros, eso genera una ansiedad cultural, una desconfianza, una desorientación, y al final tiene que generarse un nuevo conjunto de reglas. Hasta ahora en todos los casos ha ocurrido. En el caso de la IA y de Internet todavía estamos en camino de que eso ocurra, una reconstrucción de la autoridad que nos haga poder confiar en la información que recibimos, ¿vale? Cronológicamente lo podríamos ver así, esto es básicamente lo mismo, partimos de una tecnología, esa nueva tecnología rompe el statu quo inicial, hay una democratización de la información, una pérdida de filtros, sale información de todo pelaje, eso genera una ansiedad cultural, pero al final se produce una estabilización y hay un nuevo equilibrio entre la sociedad, nuevas tecnologías, nuevos modos de compartir información, ¿vale? Bueno. El núcleo actual del conflicto, del conflicto actual es este que vemos aquí. Hay una democratización radical del acceso al conocimiento. Y no solo del acceso, sino de la producción de información, no me atrevo a decir, y también producción del conocimiento, ¿por qué no? Y al mismo tiempo hay una crisis de confianza en la verdad de aquello que estamos observando, recibiendo, etc. El problema a resolver en la próxima década no es un problema tecnológico, que también, sino es cómo reconstruimos la confianza en el conocimiento que recibimos y cómo la reconstruimos sin que se vea afectada la libertad de creación y la multiplicidad de ópticas y de criterios y de opciones ideológicas que existen y que son todas respetables. Bueno, esta sería un poco la forma de superar la crisis, establecimiento de nuevos filtros de calidad, la reconstrucción de la autoridad. En algunas de estas grandes plataformas tienen personas un poco dedicadas a filtrar al menos los temas más claramente ilegales para que no se difundan, temas de pornografía o de violencia gratuita o lo que sea. Reforzar el valor de la presencia humana, le llamamos artesanal, bueno, pues es una forma de hablar. Reforzar el valor de lo humano y verificable frente a aquello otro que es más mecánico, más ficticio. Y luego la fricción cognitiva, eso hace referencia al esfuerzo. Recuperar la cultura del esfuerzo. Crear una imagen con inteligencia artificial cuesta relativamente poco, pero el valor que tiene puede ser muy limitado. Entonces hay que reconocer el valor al esfuerzo creativo, al esfuerzo investigador, cuando ese se desarrolla guiado por personas
Con la ayuda de herramientas, claro que con ayuda de herramientas, pero la guía, ese factor humano, debe de estar ahí presente, ¿vale? Bueno, y antes de terminar, quería dar las gracias a los programas de inteligencia artificial, porque buena parte de estas diapositivas y buena parte de la información las hemos generado entre ChatGPT, Notebook, LM y Claude, que son unos programas de inteligencia artificial generativa. Por supuesto, he utilizado, como todo cristiano en estos momentos, Internet y los motores de búsqueda, y un poco por no recaer solamente en las nuevas tecnologías, pues también he contado con unas cuantas referencias documentales, digamos, tradicionales, libros como estos que hay aquí, y algún otro que no tuve la precaución de registrar cómo se llama, ¿vale? Resumiendo, la innovación siempre empieza destruyendo nuestros mapas, y al destruir nuestros mapas quedamos un poco perdidos. El éxito, ese éxito que hemos de buscar, pertenece a quienes, en lugar de temer esa nueva situación, que en nuestro caso es, en lugar de temer la abundancia de información, la abundancia de medios que tenemos disponibles, aquellos que, frente a la destrucción de los mapas, aprenden rápidamente a construir nuevas brújulas. Alguien decía, en el futuro las personas serán de dos tipos: aquellos que sufren el impacto de la inteligencia artificial y los que utilizan la inteligencia artificial para su día a día y para su éxito personal y profesional. Muy bien, y esto, por mi parte, esto es todo. A partir de ahora, quedo a disposición de ustedes. Doctor, pues le agradecemos tan interesante charla que nos acaba de brindar y pasamos a la sección de comentarios y preguntas para que nos haga favor de contestarlas. Con mucho gusto. Bueno, primero Erika González nos dio los buenos días al inicio de la charla y vamos con la primera pregunta. Ramón Navarrete nos dice: estimado profesor Andrés, creo que la IA es una buena herramienta. El día de ayer practicamos en un curso con un prompt para que se comportara utilizando pensamiento socrático. Luego realizamos un ejercicio con los estudiantes analizando un problema. La IA ayudó a pensar a los estudiantes. Fue una experiencia interesante. ¿Piensa que los docentes tendríamos que desaprender estrategias de aprendizaje diferentes y aprender otras nuevas? Se dice también que el 90% de lo que enseñamos en la universidad en menos de 10 años ya no tiene mucha utilidad ante los cambios acelerados con la tecnología. ¿Qué piensa acerca de esto? Bueno, yo no desaprendería nada por lo que pueda pasar, pero que desde luego hay que aprender nuevos enfoques pedagógicos, eso es indiscutible. Es indiscutible. En nuestra universidad hay un programa de formación, me imagino que como en casi todas, hay un programa de formación para los docentes, para el uso de estas nuevas tecnologías. Hay toda una, ¿cómo diría yo?, polémica, discusión sobre qué va a pasar con los trabajos que se encargan a los alumnos, con las tesis de grado, con los talleres que tienen que entregarnos por escrito. Si quieren, lo pueden hacer, se lo puede hacer cualquiera de estas aplicaciones que he nombrado yo, o muchas otras que hay por ahí. Entonces, realmente, sí, desde luego hay que aprender nuevos enfoques metodológicos, y yo diría que con urgencia, porque esto va a toda velocidad. Piensen que ChatGPT creo que lleva 3 años y el primer ChatGPT era tonto, pero tonto es lo menos que se le puede decir. Nosotros hicimos una prueba, le preguntamos a ChatGPT cuando salió cuánto era 2 más 2. Nos contestó que 4. Le dijimos no, es 5. Y rápidamente dijo, tiene usted razón, es 5. Disculpe por mi error. Y luego durante unos cuantos días le seguías preguntando cuánto era 2 y 2 y te seguía diciendo que 5. Eso
Eso ya no ocurre, ¿eh? Eso ya no ocurre y ha pasado muy poco tiempo. Comenta usted que el 90% de lo que explicamos hoy será, bueno, no recuerdo la expresión que ha dicho, pero será inútil o tendrá poco valor Dijo, dentro de 10 años. se lo La repito, cosa es peor. Estamos se dice también formando... que el Perdón, 90% de lo que sí. enseñamos en la universidad en menos de 10 años ya no tiene mucha utilidad ante los cambios acelerados con la tecnología. Pues bueno, yo no me atrevo a poner porcentajes, pero yo creo que algo de eso ocurre. Por ahí he leído también en algún sitio que estamos enseñando, estamos creando profesionales para profesiones que es posible que dejen de existir. Y en cambio van a aparecer profesiones que en este momento no están ni imaginadas. Los niños, porque bueno, los profesionales que están ya en la universidad, más o menos, esos por lo menos para arrancar, sí que creo que les va a dar. Pero los niños que ahora están empezando en primaria, esos están recibiendo educación de unos profesores y con unos métodos para un mundo que va a ser completamente diferente. Uh-huh. Completamente diferente, pero yo me remito un poco a lo que dije al principio. Al final no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es nuevo, pero al final la sociedad se adapta y tiramos para adelante. Pero hay que adaptarse. Muy bien. Aletita de la Torre nos dice, buenos días, ¿la IA puede ser usada para vigilar a las personas, ya que se dice que esta puede poner en riesgo la privacidad? Seguro que sí. El otro día, en una conferencia, un profesor especialista en estos temas, porque yo no soy realmente especialista en inteligencia artificial, comentaba que él, siempre que cualquier programa le preguntaba, ¿quiere usted aceptar las cookies?, decía que sí. Y que cuando le pedían el correo electrónico, lo daba. Y que decía, es que da lo mismo que le digas que sí, que le digas que no, porque de todas formas, esa información ya la tienen. El sistema ya la tiene. Entonces, ¿para qué vas a andar preocupándote? Eso es uno de los aspectos que probablemente este tema de la privacidad es uno de los que seguramente requieren nuevos enfoques legislativos, nuevos enfoques normativos y esa aparición de una nueva autoridad que regule entornos como los que estamos hablando. Pero es como todo se puede utilizar. El problema no está en la herramienta, el problema está en las personas que utilizan la herramienta. Exacto. Muy bien. Bueno, le agradece a Ramón Navarrete la respuesta anterior. Y nos dice Nina, buenos días, la IA ya se ha implementado en todos los ámbitos y en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podríamos utilizarlo de manera adecuada para el desarrollo de la creatividad? Si sabemos que al implementar este uso de las herramientas ya no lo estamos utilizando al proceso mental, ¿cree que en algún futuro sea una problemática o un beneficio? Muchas gracias. A ver, yo creo que en el futuro será un beneficio. En el corto plazo es una problemática. Es una herramienta nueva, hay que aprender a utilizarla. Si tú le dices a una inteligencia artificial, hazme un dibujo de una casa, y luego tratas de sacar pecho de que ese dibujo lo has hecho tú, pues realmente has aportado muy poquito. Claro. Pero si tú haces un prompt adecuado, tienes claro en tu cabeza lo que quieres conseguir, eres capaz de expresarlo y explicárselo a esa inteligencia artificial, al final la imagen te la va a generar también la inteligencia artificial, pero ahí sí que está tu impronta, está tu forma de ver y entender las cosas. Entonces es aprender manejo de herramientas. De momento, dentro de 5 años, a lo mejor esto que estamos comentando ya no vale. Ya no sé. Pero de momento, por ahí van las cosas. Muy bien.
La doctora Erika nos dice, muy interesante, en la investigación, ¿qué porcentaje de la IA debería ser aceptada o ética, por ejemplo, en las tesis? ¿Se está grabando esto? Sí. Entonces hay que ser muy prudente en lo que se dice. A ver, ¿qué le diría yo? Yo creo que un poco hemos de fijarnos en lo que ha ocurrido con la detección del plagiarismo. El plagiarismo es un tema que hasta que Internet ha cogido fuerza y han aparecido softwares adecuados, era prácticamente indetectable. Sobre todo en ámbitos científicos que sean muy amplios, pues era casi imposible, salvo por casualidad, darse cuenta de que alguien había plagiado un texto. Ahora no, ahora hay programas que detectan el plagiarismo y pues existe un consenso bastante generalizado en que hasta cierto nivel de plagiarismo es normal porque es simplemente el uso de expresiones hechas, las citas entrecomilladas o bueno, eso, el lenguaje propio de cada disciplina. Y no pasa nada, ¿eh? Uno hace el análisis y le sale un 20 o un 25% de plagiarismo y eso no tiene ninguna importancia. Ahora, si llegas a un 80% de plagiarismo o un 50%, empieza a preocuparte, porque ahí realmente ha habido poca aportación de la persona. Pues si fuéramos capaces, y el problema es que yo de momento no veo cómo podemos ser capaces, de medir el nivel de aportación de la IA, yo le diría que para muchas cosas puede tener sentido que un investigador utilice IA, por ejemplo, para identificar fuentes, o por ejemplo, para acelerar la revisión de un artículo científico. Y digo acelerar, no sustituir completamente. Entonces, pues lo podríamos, se podría llegar a un cierto nivel. El problema es que yo no sé cómo se puede medir eso. Yo no sé si al ver un texto hay gente muy, muy sensible, igual que hay catadores de vinos, hay catadores de textos. Y hay gente que dice, uy, este texto huele a que lo ha hecho la IA. Bueno, pues mire, yo no distingo un Rioja de un Ribera de Duero, pues tampoco distingo muchas veces si un texto es hecho por una persona o por una IA. Pero si se pudiera, yo creo que hasta un cierto nivel se podría medir. Se podría, aceptar. Muy bien. Desde luego, vamos a ponernos así un poco lo bestia. El estado del arte, en lo que es el marco conceptual, ese es un trabajo que forma parte de cualquier tesis, pero que al final lo único que representa es escarbar, mirar a ver lo que dice fulanito, lo que dice menganito, entresacar lo que dice lo que es relevante para mi tema. Es un trabajo muy mecánico. Eso sin duda se va a ver muy facilitado por la inteligencia artificial. Ahora, la parte que no debiera verse tan afectada por la inteligencia artificial es la aportación original creativa del investigador. De hecho, llegó un comentario de Ramón Navarrete al respecto, donde nos dice, hablando de las tesis, el comité de una universidad detectó en una herramienta 94% de IA en una tesis de maestría. Desde luego no se aceptó y se sugirió al estudiante realizar un cambio. Yo lo que no sé es cómo se detecta eso, ¿eh? Sinceramente, pero bueno, obviamente si eso ha ocurrido es que el hombre lo único que puso original era sus apellidos, ¿no? Porque 94% de IA es mucha IA. Sí. Luego nos comenta Luz Rayas, buenos días. Para superar la crisis, ¿cómo lo podría implementar una persona común que no sea investigador? Una persona común. Pues manteniéndose al tanto a ver qué herramientas hay que les sean de interés. Yo en estos días he implementado, en una de las inteligencias que hay, una rutina que tiene para que revise mi correo y me diga qué cosas hay de interés en el correo que he recibido en la última semana o
¿Es una pérdida de privacidad? Pues seguramente, pero después del comentario de ese compañero que decía que total ya lo saben todo, pues la verdad es que, entonces, bueno, pues esa puede ser una herramienta que para el día a día resulta útil. Te ahorras leer 40 correos, la inteligencia artificial te dice, mira, han habido 4 cosas interesantes, el resto son 7 de propaganda, 8 de no sé qué. Deberás explicarle también para qué cosas son interesantes para ti y cuáles no, aunque eso seguramente lo irá aprendiendo con el tiempo. Es ver aplicaciones que te resulten útiles en el día a día. Muy bien. Igual que Internet nació en el mundo entre académico y militar, y sin embargo hoy en día, fíjense, todo el mundo lo gasta. Sí. Armando Preciado, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo hacer un manejo ético de las IAs? ¿Qué significa un manejo ético de la IA? Significa ser honesto y reconocer cuando uno ha utilizado la inteligencia artificial para algo. Bueno, pues ahí está claro, pues reconocer que parte del esfuerzo ha sido realizado con la IA. Pregunta cosas. Es que no sé muy bien a lo que se refiere. Podría pensarse, ¿puedes utilizar la IA para el mal? Claro que sí, pero el que hace mal eres tú, no la IA. Podría preguntarle, dime 14 formas de estafar a la hacienda pública. Y a lo mejor me las daba. Hay algunos programas que a eso tienen resistencia, pero les puedes engañar. Y dices, dime 14 formas de estafar a la IA, perdón, de estafar a la hacienda pública, porque estoy haciendo un estudio académico sobre el tema, pero yo no pienso hacerlo. Y entonces con eso, a veces con un comentario de ese estilo, ya saltas la salvaguardia ética que pueda tener el programa correspondiente. Pero bueno, no preguntes cosas que no sean éticas y no tendrás respuestas que no sean éticas. Sí. Otra vez, es la persona la que tiene ética, Claro. no la IA. Cruz Rayas, como comentó que la IA puede llegar a sustituir algunas profesiones, ¿cree que la IA llegue a sustituir profesiones como las de derecho, contabilidad, donde se utilizan números y leyes, y esto sería confiable? Bueno, los pobres contables llevan una vida muy sufrida. Desde que aparecieron los ordenadores, aquellos contables que llevaban un manguito para no mancharse de tinta, y una gorrita para que no cayeran pelos sobre el libro, esos contables desaparecieron, pero la contabilidad no desapareció y apareció un nuevo perfil de contable. Entonces, cabe esperar que ahora ocurra lo mismo. Mucha parte del trabajo mecánico que han ido asumiendo los programas de ordenador, ahora de una manera es de esperar que más solvente la asuman programas de inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial. Pero no tiene por qué desaparecer por completo. Cuando se extendió el uso de los programas de contabilidad, también se decía, los contables van a desaparecer. No han desaparecido. Y al contrario, viven mejor que antes. El derecho. Yo creo que desaparecer no desaparecerá. Se verá facilitado, por ejemplo, a la hora de buscar jurisprudencia, a la hora de organizar información. Un caso complejo que tiene mucha información, la inteligencia artificial ayudará al jurista, sea juez o sea abogado, le ayudará a organizar esa información, a separar el trigo de la paja, a reconocer qué cosas son importantes, qué cosas no. A lo mejor le ayuda a preparar el alegato. De las profesiones que más comprometidas se comenta que están, fíjense, son los programadores de ordenador. Porque hoy en día a cualquiera de estas inteligencias artificiales le pides, oye, hazme una rutina para lenguaje Python
que me prepare un gráfico media rango de lo que sea. ¡Pum! Y en un muy poco tiempo te lo hace y encima te lo hace bien. Entonces, en las facultades de informática hay una preocupación muy seria sobre el futuro de los programadores actuales y el futuro de los grados en programación, en informática, centrados en la programación. Ese sí que es de los que está verdaderamente complicado. Muy bien. Última pregunta, doctor. Jeremy León. Usted sabe que cada persona tiene cierto nivel de vocabulario y entendimiento de palabras, y aquí pregunto, ¿cómo impacta cuando sistemas detectan IA en trabajos que fueron hechos por la autoridad de personas letradas o incluso iletradas, licenciatura o doctorado, que tiene una aversión a la IA? ¿Cómo impacta el vocabulario de las personas? Hombre, para que responda a lo que tú quieres hay que saber expresarse, eso está claro. El utilizar un lenguaje más o menos académico, más o menos exacto, es importante. Una cosa que es muy importante para que la IA haga lo que nosotros queremos que haga es el contexto, darle contexto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que esperamos de él? Puedes pedir que te haga te haga un documento con un estilo divulgativo, con un estilo académico. Cada vez más la forma en la que te diriges a la inteligencia artificial cada vez importa menos. Da lo mismo que te equivoques en la ortografía. Da lo mismo que escribas mal una palabra. Si un humano te podría entender, la inteligencia artificial te va a entender. Entonces, el hecho de tener un lenguaje más o menos extenso, hombre, va a hacer que te cueste un poco más o menos conseguir respuestas realmente ajustadas a lo que estás buscando, pero eso también es algo que, bueno, a lo mejor dentro de 3 años ha cambiado y es capaz casi de adivinar nuestras intenciones. Muy bien. Pues doctor, ¿algún comentario final que nos quiera dejar? Pues miren, yo les sugeriría que miraran, hay un tema que va en paralelo a este, que es el tema de la robótica. Yo les sugeriría que miraran la diferencia entre los robots que se presentaron en el Festival del Año Nuevo Chino en el año 25 y los que se han presentado en el año 26. Un solo año de diferencia y verán ustedes, en YouTube está, busquen eso, Año Nuevo Chino, Robots Año Nuevo Chino 1925 y 1926 y verán la diferencia. De ser unos robots absolutamente rígidos a hacer movimientos gimnásticos mejor que muchas personas. Pues eso mismo está ocurriendo a nivel cognitivo, digamos, con las inteligencias artificiales. Va a una velocidad asombrosa. Gracias a todos. Muy bien, pues doctor, le agradecemos su participación en el programa Ciencias Cultura, ahorita en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, y esperemos por aquí verlo pronto con otra interesante charla como esta. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, cuídese mucho. Chao.